es cierto?, en donde verificamos la condición de relevancia, ¿sí? Pero había algo bien particular, ¿no? Noten lo siguiente, ¿sí? Esta es la ecuación principal, es la ecuación que nos está presentando el texto, la ecuación que estamos evaluando, ¿no es cierto? Salario contra educación, experiencia y experiencia al cuadrado, ¿listo? Solo que hay un pequeño detalle aquí, ¿no es verdad? A ver, verificamos primero los coeficientes, 0048, 0061, 0044, 61, 44, ya. Estamos bien, ¿no es cierto? Básicamente la misma ecuación, ¿sí? Ahora, lo siguiente, miren, cuando ustedes estén programando acá, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros acabamos de coser, ¿sí? Primero, el comando propio para variables instrumentales. Luego, mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿no es cierto? Ahí. Seguido de eso tenemos la variable dependiente y entre paréntesis vamos a colocar aquí a la educación, que es la variable explicativa endógena, pero hay que ver si en efecto es endógena, ¿no es cierto? ¿Y qué más tenemos? La educación del padre y de la madre, ¿no es cierto? Acá tengo dos instrumentos. Fuera del paréntesis, yo voy a colocar las demás variables explicativas. Esto es decir, la experiencia y la experiencia al cuadrado. Cuando hagan esto, ustedes, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a ocurrir? Miren, ¿dónde también? Esta es nuestra ecuación principal, pero en la primera etapa, ¿qué es lo que está ocurriendo? También van a aparecer, ¿quiénes? Las demás variables explicativas. ¿Listo? Esto es de lo más común, ¿sí? No se van a asustar. Lo que nosotros necesitamos verificar en la condición de relevancia son estos de acá, ¿no es cierto? Aquí se cumple la condición de relevancia, ¿sí? Cuando lo hacemos por separado también se va a verificar, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, si lo hacen de forma directa, acá van a aparecer las demás variables explicativas como instrumentos, ¿sí? No se van a asustar por eso, pero sin embargo lo tienen que tomar en cuenta cuando ya ajusten su problema para su práctica o para cualquier fenómeno económico o para cualquier investigación que ustedes estén realizando. No se olviden, ¿sí? Ahora, si yo quiero que solamente estén, ¿no es cierto?, solamente tengo esas variables explicativas, entonces las saco, ¿no es cierto? Porque miren, yo también puedo hacer esto. ¿Listo? Y ahí está. Solamente tengo una variable independiente, ¿no es cierto? Aquí viene lo interesante, miren. La pasada semana el problema que tenían era, si no me equivoco, PIB contra balanza comercial, ¿no es cierto? ¿O era crecimiento económico? ¿Crecimiento económico? Creo que sí, ¿verdad? Si van a agregar dummies, ¿no es cierto? Si yo voy a agregar dummies, por ejemplo, para el PIB, ¿dónde lo agregaré? Aquí, en la primera etapa que contemplaba, balanza comercial contra tipo de cambios real, ¿no es cierto? Y acá nosotros teníamos PIB contra balanza comercial, ¿sí? Si yo tengo una dummy para el PIB, ¿dónde tendría que agregarlo? En la ecuación principal, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde debería estar esta dummy? Afuera, exacto, afuera debería estar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tal si yo quiero, ¿no es cierto?, acá de alguna manera instrumentar, o bueno, ¿qué tal si tengo una dummy para el tipo de cambios real, ¿no es cierto? Entonces yo la voy a añadir acá en mi primera etapa, ¿listo? Entonces, de eso van a tener mucho cuidado. Un instrumento ya sería la dummy en todo caso, ¿no es cierto?, si es para el tipo de cambios real, ¿ya? Enseguida van a retomar el mismo ejercicio que han hecho y van a tomar en cuenta eso, por favor, ¿ya? Entonces nos hemos quedado acá, ¿listo? Ahí está, no se van a asustar, sus demás variables explicativas van a subir, ¿no es cierto?, como instrumentos, ¿listo? Lo que nos interesa al final del día es, esto es lo más importante, sobre todo si mi estudio se trata de analizar la educación sobre el salario, esto tiene que ser estadísticamente significativo. Y recuerdan, ¿no es cierto?, lo que el texto nos decía, apenas, ¿no es cierto?, al 5% es estadísticamente significativo, ¿ya?
Pero entonces empecemos por la prueba de endogeneidad, lo vamos a hacer paso a paso, ¿no es cierto? Este es nuestro modelito, lo vamos a borrar esto de acá, lo que he incrementado, a ver, acá. La prueba de endogeneidad, miren, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar, ¿no es cierto?, a nuestra variable explicativa endógena, a la que he seleccionado. Recuerden que en un modelo multivariante de este tipo va a existir un problema. Volvemos acá. Para sus investigaciones, ¿no es cierto?, algo muy importante que es ver, ¿no es cierto?, a quién voy a instrumentar. Comúnmente se instrumenta a tu variable independiente, pero de tu documento de investigación. No sé si se acuerdan por metodología de investigación. ¿Se acuerdan, no es cierto? ¿Hace cuánto tiempo lo han llevado? Segundo. No se hace mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago una investigación, ¿no es cierto? ¿Qué me hacen declarar primero? Una variable independiente y una dependiente. Y en función de eso, ¿qué hago? Construyo, ¿qué? Mi hipótesis, ¿no es cierto? Procuren siempre instrumentar a su variable independiente, que es objeto de estudio, ¿no es cierto? Como en la pasada clase, a ver, ¿cómo era nuestro título de esa tesis que les decía, ¿no es cierto? ¿Cómo era? Impacto del presupuesto asignado a la educación superior sobre el crecimiento económico. Yo esperaría que todo lo que estoy invirtiendo en educación superior pública era, ¿no es cierto?, aporte al crecimiento económico, ¿no es cierto?, por lo menos en un 10%. Pero ¿será cierto esto? No es verdad, esa es una hipótesis de investigación, no es verdad, porque si no el gobierno se la tiene que pensar muy bien, ¿no es cierto?, qué es lo que está haciendo. Pero esas ya son políticas de Estado de largo plazo, ¿no es cierto? Esas están enmarcadas en el, ¿cómo se llaman? El PDGs, Plan de Desarrollo General de Estado, creo que es, ¿no es verdad? Porque son varios, ¿no es cierto? Uno es a nivel gobierno, luego vienen las subgobernaciones, incluso hoy en día ya hay planes de desarrollo para los pueblos originarios, ¿no es cierto? Ahora ya hay de todo, ¿no es verdad? Pero esa puede ser una hipótesis de investigación, ¿no? Siempre entonces vamos a procurar instrumentar a nuestra variable objeto de estudio, ¿sí? Porque, ¿qué sentido tendría si yo estoy buscando, ¿no es cierto? Supone que yo estoy buscando, no sé, a ver, cómo la educación tiene un impacto sobre el salario, ¿no es cierto? Estoy buscando ver el impacto de la educación sobre el salario, pero me voy a instrumentar experiencia. Se dan cuenta, yo necesito una educación estimada, entonces tengo que ir a calcular por 2 etapas, ¿no es cierto?, una educación estimada, y con esa educación estimada llego al salario, ¿sí? Entonces, ¿para qué estaría instrumentando experiencia, no? En ese sentido, entonces, quiero que me entiendan, ¿no? ¿A quién íbamos a instrumentar en esa ecuación del PIB? ¿Recuerdan? El PIB. Bueno, para el grande, para el enterito. Porque era PIB contra quién? Contra gasto, consumo, inversión, exportación, al gasto. Y además, ¿no es cierto?, no se olviden que el gasto o el presupuesto asignado a la educación superior pública es un componente del gasto, ¿no es cierto? Y todavía hay que sacar un porcentaje, ¿no es cierto? Yo no puedo decir que todo el gasto se va, ¿no es cierto?, a lo que es educación superior, porque hay otros componentes también. Otros componentes, ¿cuáles son? Son salud, educación, ¿no es cierto? Pese que eso todavía se puede volver en 3 etapas, ¿no es cierto? Porque la educación corresponde también, bueno, en este caso les corresponde a las subgobernaciones, ¿no es cierto? Entonces, es un problema, se dan cuenta, bien interesante, ¿no? Por 0.2, digamos, al gasto público, esa nueva variable sería Z. A la estimada, no. Suponte, a ver, acá, lo aclararemos. Ya. Habíamos comentado, ¿no es cierto?, crecimiento económico en función a consumo, gasto
inversión y exportaciones netas, ¿no? ¿A quién vamos a instrumentar para este caso? Les había comentado que al gasto, ¿no es cierto? Voy a encontrar un gasto estimado en función a qué? A instrumentos, ¿no? Z1, Z2, etcétera, ¿no es cierto? Hasta ZN, ¿sí? Estos son mis instrumentos. Puede ser uno, puede ser dos, etcétera, ¿no? La cuestión es la siguiente, ¿no? Yo con este grupo de instrumentos, ¿no es verdad? Voy a tener un impacto sobre el gasto. Ahora, cuando yo ya construya esta ecuación, ¿no es cierto? Cuando ya me quiera ir acá con mi gasto, el crecimiento económico, ¿no es cierto? Acá va a ser el siguiente. Lo están viendo esto como ecuación, ¿no es cierto? B1, B2, etcétera, ¿no? A ese gasto estimado que ustedes lo van a encontrar, le van a multiplicar, pues no sé, me estoy inventando un 11 o 12%, ¿no? 12% del gasto estimado, ¿no? Con respecto a las demás ecuaciones, ¿no? Consumo, inversión y exportaciones netas, ¿no? ¿Sí? Porque no estamos buscando el gasto, o sea, cómo el gasto estimado tiene un impacto sobre el crecimiento económico. Porque acá estaríamos hablando de todo el gasto, pero si yo les mando a buscar a ver cuál es el gasto del gobierno con respecto al sector público de información trimestral o mensual, posiblemente no la vayan a encontrar. Entonces, ¿qué nos queda? Acudir a esto, ¿no es cierto? Decimos que el 12% del gasto asignado, ¿no es cierto?, a la educación superior pública, y con eso nos vamos a impactar el crecimiento económico. Y al final, ¿quién me va a interesar? Su coeficiente, cómo es su beta, ¿no es cierto? ¿Será positivo? ¿Será negativo? ¿Será significativo? ¿Cómo será esta probabilidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es lo que buscamos, ¿no? Eso es lo que tiene que hallar. ¿Listo? Ahora pónganle esto otro contexto, a ver, ¿cómo lo haríamos? Suponiendo que yo tengo lo siguiente, ¿no? ¿Cuál será el impacto del WTI sobre nuestro Producto Interno Bruto, ¿no? Si lo hago como ecuación, ¿cómo sería? El crecimiento económico hablaremos, ¿no? Ya, muy bien. A ver, vamos a tener al WTI acá. La pregunta es, acá, ¿quiénes son o quiénes me pueden explicar el WTI? Esto ya está más difícil, ¿no? Encontrar sus zetas ya está más complicado. ¿Quiénes serían estos zetas, no? Sí. Por eso este estudio, algunas veces he estado muy en contra en este tipo de estudios en donde la relación causal es de forma directa, tal vez, ¿no? Esta pregunta tal vez no la podamos responder. ¿Qué otra pregunta sí se podría responder acá? Porque nosotros, si se dan cuenta, el contexto importa mucho al momento de construir estos modelos simplificados, ¿sí? Nuestro país, más que todo, ¿de quién depende? Del gas, ¿no es cierto? Aquí sería interesante, por ejemplo, a ver, veamos cómo sale. Si el crecimiento económico se puede explicar por el nivel de producción de gas, o no, niveles, no, coloquémoslo así, como volumen de venta de gas, ¿sí? Este ya tiene más sentido, lógico, ¿se dan cuenta? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Volumen de venta de gas exportado o vendido, ¿a quién, digamos? A los que nos compran porque no tienen de otra, ¿no es cierto? Sabían, ¿no es verdad? Esta pregunta ya es más lógica, ¿se dan cuenta? Volumen de venta de gas a la Argentina. ¿Y cómo tiene eso un impacto sobre nuestro crecimiento económico? Es segurísimo que tiene un impacto positivo, significativo, etcétera, ¿no es cierto? Pero aquí está más fácil instrumentar.
¿Se dan cuenta? ¿Quiénes serían los instrumentos del volumen de venta de gas? ¿Quiénes serían sus zetas? ¿Quién sería este zeta? Puede ser el tipo de cambio real, pero aquí hay que revisar contratos. No sé si alguna vez les han comentado de cómo son los contratos de este tipo, ¿no? Primero, cada trimestre nos pagan, ¿no es cierto? Cada trimestre se modifica el contrato, ¿no? Las cláusulas del contrato, ¿ya? Aquí, ¿será que yo pueda colocar como un Z al WTI? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es WTI? El precio del petróleo. El West Texas Intermediate. ¿Está? Ahora, ¿qué creen ustedes? A ver, 6 barril. ¿será que el WTI, el precio del WTI, tenga algún impacto sobre el volumen de venta de gas a la Argentina? Sí. Ahora sí ya tiene más lógica, ¿no es cierto? Y con ese volumen de ventas recién voy a llegar a mi crecimiento económico. Pero si yo lo hago así de forma directa, posiblemente, ¿qué va a pasar acá? Los betas, ¿qué van a tener? No. Van a posiblemente estén sobreestimando los valores reales, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta, si yo primero verifico qué impacto tiene el precio del petróleo WTI sobre el volumen de venta de gas a la Argentina, y ahí, ¿no es cierto?, yo me puedo aproximar a un valor más real, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer entonces, ¿no?, para su trabajo. Ya sea que yo les dé la tarea o que se vayan a buscar la vida en su exposición, eso les voy a preguntar, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿no? Bueno, volvamos. Muy bien. A ver, la prueba de endogeneidad se las realiza de la siguiente manera, para este ejercicio, para el 15.5, ¿no? Hay dos formas, hay una manera de hacerlo directa, ¿no es cierto? Y otra paso a paso, ¿sí? Para hacerla paso a paso tienen que verificar primero, ¿no es cierto?, la relación que existe entre sus instrumentos y la variable explicativa endógena, que es la educación. Y otro detalle interesante, acá nosotros vamos a añadir a quienes también van a estar en la primera etapa, las demás variables exógenas o explicativas, ¿sí? Entonces agarramos todo esto y lo cosemos, ¿no es cierto? Nos vamos acá y acá, ¿listo? Ya. Muy bien, ahí tenemos la regresión, ¿no es cierto? Aparentemente todas las variables, bueno, no aparentemente, todas tienen relación, ¿no es cierto? Sobre todo las que más nos interesan, la educación del padre y de la madre, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a generar mis residuos, ¿sí? Los voy a llamar UJAT, ¿no es cierto? Los vamos a llamar UJAT, ¿sí? Genero sus residuos de esa regresión auxiliar que estoy realizando. Acá no se olviden, también se está verificando la condición de relevancia. Acá tal vez podemos colocarlo. A su vez, se está verificando la condición de relevancia. ¿Sí? No se olviden. Muy bien, entonces generamos sus residuos. Esto tal vez es mejor que esté acá arriba, ¿no es cierto? Ahí. Generamos los residuos, ya tenemos los residuos, no, todavía no, ¿no es cierto? Ahí está. Generamos sus residuos. Ya existe. Ya lo hemos generado. Sí, aquí están, ¿no es cierto? Posterior a eso, miren, para la prueba de endogeneidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una regresión, ¿no es cierto?, entre el salario y todas las variables explicativas, incluyendo la variable explicativa endógena. Y acá vamos a añadir los residuos, ¿no es cierto? En esa regresión original vamos a añadir los residuos y posterior a eso, no es necesario esto, pero ya, enseguida les digo por qué no es necesario. Miren,
Lo que vamos a ver es lo siguiente acá, ¿listo? Vamos a ver la significancia de los residuos para ver si existe correlación o no a la vez con la variable dependiente que vendría a ser el salario. ¿Listo? En este caso, como pueden observar, es mayor a 0.05. Entonces el contraste va a ser el siguiente, ¿no es cierto? Acá, ¿qué nos dice? Después de ejecutar, ¿no es cierto?, el test de UHAT, que básicamente nos va a mostrar la significancia individual, es el mismo valor, miren, 0,1761, yo también lo puedo ver acá, ¿no es verdad?, en la significancia individual, ¿sí? Stata nos proporcionará un valor de chi cuadrado y un valor p. ¿Qué nos dice? Si el valor p asociado con UHAT es significativo, en este caso, o bueno, por ejemplo, nos dice si es menor a 0.05, esto indica que la educación del individuo es endógena, ¿sí? Es decir, necesitamos que sea menor a 0.05, nuestro caso. Por lo tanto, esta variable explicativa no es endógena, ¿sí? ¿Qué necesitaremos posiblemente? O bien añadir más variables explicativas o instrumentar, ¿no es cierto?, a otra. Y esto se lo hace en función al test de Hausman, ¿no es cierto? En este caso, miren, si el valor P no es significativo, es decir, está por encima, no hay evidencia de endogeneidad, entonces la educación del individuo, ¿no es cierto?, en la educación del individuo, en este caso, la educación, ¿sí? De forma directa, ¿cómo lo hacemos? Cosemos nuevamente el estimador de variables instrumentales, ahí está, la ecuación que teníamos en un inicio, y cosemos este código, ¿no es cierto?, que es propio de Stata, Stat endógeno, ¿no? Ahí está, listo. El contraste es el mismo, ¿sí? Si en este caso es mayor a 0.05, ¿sí?, nosotros decimos que no es endógeno, ¿no es cierto? Entonces, este contraste funciona al igual que el anterior, ¿no? Es un test de Hausman evaluando uno a uno los términos, ¿no? Pueden hacerlo así, como también lo pueden hacer de manera directa, ¿no? Eso es lo bueno de Stata, tiene sus comandos. Miren, aquí están las variables. Bueno, en este caso sería la variable, ¿no es cierto?, es endógena, pero sería endógena si su probabilidad fuera menor a 0.05. ¿Ya? La otra prueba, ¿cuál es? Es la prueba de relevancia de los instrumentos. Paso a paso, ¿no es cierto? Es decir, yo quiero ver si existe relación entre mis instrumentos y mi variable explicativa endógena, es decir, la educación del padre y de la madre con la educación del individuo, ¿sí? En este caso, miren, para realizar esta prueba hay algo particular, ¿no? Acá ven un condicional, ¿no es cierto? ¿Por qué este es el condicional? Porque miren, la base de datos original, nos vamos a Stata acá. Ahí está, miren, la base de datos, ¿para qué voy a hacer eso, no? Y hay un comando que nos ayuda, ¿no? El comando sum. ¿Cuántas observaciones tengo? 753, pero hay un detalle, miren, para el salario. ¿Qué quiere decir? Nos vamos al problema, ¿no es cierto? Este modelo solamente contempla quiénes. Para las mujeres que trabajan, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que también en la base de datos hay mujeres que no trabajan, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, a ver, vayámonos acá. Acá yo estoy realizando una prueba, ¿no es cierto?, entre la educación, los instrumentos, y también voy a incluir a las demás variables exógenas o independientes, ¿sí?, solamente tomando en cuenta las mujeres que trabajan, ¿no? Algo que me interesa de acá, y miren, acá es más sencillo todavía, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes tienen que observar? Es esto de acá. Si se dan cuenta aquí, hay variables explicativas que no son estadísticamente significativas. Por eso les decía, ¿no es cierto?, ajustar un modelo para que todos sean estadísticamente significativos es bien complicado. Peor aún si están hablando, ¿no es cierto?,
del PIB, que tiene como 5 variables independientes por el lado del gasto, u otras variables, u otras ecuaciones, ¿no es cierto?, que son mucho más complejas, ¿sí? ¿Dónde se van a fijar acá? En el estadístico F, ¿sí? Una de las condiciones, ¿cuáles eran? ¿Qué nos decía? Que sea mayor que 10. No solamente vamos a ver su probabilidad que sea menor de 0.05, sino que el estadístico F supere a 10, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos acá, ¿no es cierto? Y en este caso, solamente es ver eso, ¿no? Paso a paso es ver acá en el estadístico F y listo, ¿sí? De forma directa, ¿cómo lo haríamos? Corremos esto nuevamente y aquí hay un comando que, el comando para hacer esta prueba es el first stage, ¿no es cierto? Prueba de la primera etapa, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Miren, nuestra información está acá. A ver, vámonos a la primera etapa. Los estadísticos, por ejemplo, el R cuadrado es 0,21, ¿no es cierto? El R cuadrado ajustado es 0,20, R cuadrado ajustado parcial es 0,20. Y acá lo que más nos interesa, ¿no? Que supere el valor de 10, ¿sí? Supera el valor de 10 y bueno, basta que supere esto a 10, suficiente, ¿no? Su probabilidad va a ser menor a 0.05. Pero si lo veo desde acá, puede ser que sea menor a 0.05, pero puede ser que esto es de 7, 5, con 2 incluso y es menor a 0.05, entonces van a tener mucho cuidado con eso, ¿listo? Verificaremos si convergen los resultados, a ver acá. Mi R cuadrado es el mismo, ¿no? Pero sin embargo el estadístico F es diferente. 0,2115 y 0,2040, lo veremos acá. Solo que el estadístico F ya considera diferentes grados de libertad, ¿no es cierto? 2 y 423, y aquí es 4, 423, ¿no? Por eso es la diferencia, ¿no? Ambos tests son válidos, tanto acá como acá, ¿listo? Con cualquiera de los dos los pueden verificar. Para acá nos dicen, ¿no es cierto?, en base a valores críticos en este caso. Por ejemplo, si no hay buena relación con los instrumentos, la hipótesis nula es que los instrumentos son débiles. No hay buena relación con la variable explicativa endógena, ¿sí? Acá los regresores que se están tomando en cuenta son 1, los excluidos son 2, ¿no es cierto? Acá tenemos valores críticos de tabla, ¿sí? No es necesario evaluar esto, lo que sí necesitamos es esto de acá. En su examen, perdón, en su práctica y en su trabajo, esto es lo que van a verificar, ¿sí? Por último, ¿no es cierto?, la prueba de sobreidentificación. Buscamos que sean menores a 0.05 y que F sea mayor que 10. Ahora en sobreidentificación es más o menos como en endogeneidad, ¿sí? Acá vamos a hacer una regresión, ¿sí? Esto es un poquito más extenso, ¿no? Esta prueba, si no me equivoco, no es la misma que se va a presentar. Esta es la prueba de Hansen, ¿sí? Lo veremos un ratito acá. A ver. Veremos un ratito la prueba de sobreidentificación. Aquí está. Ya. Acá hay otra prueba, miren. Por ejemplo, si nosotros lo hacemos de forma directa, que es el comando, así de sencillo se saca una prueba de sobreidentificación. Overit, nada más. ¿Sí? Pero aquí están las pruebas de Sargan y Bassman, ¿no es cierto? Acá estamos buscando, por ejemplo, en acá nos dice que deberían superar el 5%, ¿no? Sí, en acá vamos a buscar, en esta prueba, si lo hacemos directamente,
vamos a buscar, ¿no es cierto?, que la probabilidad sea mayor a 0.05, ¿sí? En cambio, en la prueba que les voy a mostrar a continuación, la de Sargan, ahí vamos a tener que realizarlo de diferente manera. ¿Listo? A ver, vamos. Lo haremos con ambas pruebas. ¿Ya? Primero, ¿qué hacemos? Realizamos una regresión entre educación, instrumentos y variables explicativas. ¿Listo? Luego vamos a calcular, otra manera de calcular la educación estimada es de esta manera, ¿sí? No es muy complejo, pero podemos utilizar este comando, ¿ya? Veamos si está funcionando. Ya. Vamos a calcular la educación estimada, ¿sí? Ahí está, ya lo tenemos. Posterior a eso vamos a realizar, ¿no es cierto?, nuestra estimación. En este caso vamos a realizar la regresión entre el salario. Ya no van a estar los instrumentos acá, miren, es como lo que nosotros hacemos en mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿no es cierto? Acá miren, hago mi regresión de educación contra los instrumentos y las variables explicativas. Luego, ¿qué hago? Voy a capturar, al igual que los errores, pero esta vez con el comando predict, voy a agarrar solamente a la educación estimada. Y esa educación estimada lo voy a colocar en mi regresión, ¿no es cierto? Tal y como lo hemos ido trabajando, es otra forma de hacerlo. Y de esta regresión voy a capturar, ¿qué? Sus residuos, ¿sí? Ahí está. Ya tenemos los residuos. Y acá, ¿no es cierto?, vamos a calcular el estadístico de Sargan, ¿no es cierto? O de Hansen, perdón. El de Sargan es el que vamos a obtener con el comando directamente, ¿no? Aquí vamos a hacer, ¿no es cierto?, una regresión entre los errores, los instrumentos y las variables explicativas. ¿Listo? Ahí está. Ah, pero antes, ¿qué necesito? Ya no se llaman residuals, ¿no es cierto? ¿Qué se llaman? BHAT sería, ¿no es cierto? BHAT, ahí está. Ahí está, miren, residuos contra instrumentos y demás variables exógenas. ¿Listo? Y acá voy a guardarme lo siguiente, al igual que en un test de heteroscedasticidad, recuerden el test de White, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a capturar su n, el número de observaciones, el r cuadrado, y el estadístico de Hansen es igual al número de observaciones por el r cuadrado auxiliar que lo hemos obtenido de esta regresión, ¿no es cierto? Perdón, de esta de acá, ¿sí? Y esto lo voy a contrastar nuevamente como en el test de White de heteroscedasticidad, ¿no es cierto? Tomando en cuenta los grados de libertad. Ahora, acá los grados de libertad están en función a, miren, lo siguiente. 2 grados de libertad que corresponden a los instrumentos. Son 2 instrumentos. ¿Y qué más tenemos acá? Una variable explicativa endógena. O sea, siempre va a ser 1 esto, pero esto puede cambiar en base a los términos o instrumentos que tengan. ¿Sí? Acá ya lo tenemos. Y lo contrastamos, ¿no es cierto? ¿Contra quién? Contra... Esto lo podemos encontrar en una tabla, ¿no es cierto? El valor crítico del estadístico de Hansen es 6,07. Ahí está, lo pueden observar. Un segundito. Acá, lo que quiero ver es lo siguiente. ¿Cuánto nos salía? Ah, no es 6,07, es 1,20, ¿no es cierto? Entonces esto tendría que cambiar, ¿no? $1,20, ahora sí, ¿no es cierto? 0,27 nos sale, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué nos dice? Para el valor P, los instrumentos son válidos, ¿no es cierto? En la hipótesis nula, y en la alterna nos dice que al menos uno de los instrumentos no es válido. Entonces, en este caso, ¿qué buscamos? Que el valor de P, si es mayor a 0.05, ¿no es cierto?
no se rechaza la hipótesis nula, en donde los instrumentos son válidos. Entonces vamos a buscar que sea mayor a 0.05, ¿no es cierto? ¿Sí? No se rechaza que sea mayor. En este caso, es mayor a 0.05, es 0.27, ¿no es cierto? Y acá, si fuera menor, se rechaza, nos dice, ¿no es cierto? Pero eso pasa con el test de Hansen, ¿no es cierto? Ahora veamos qué pasa con el comando para ver si nuestros instrumentos son o no son lo suficientemente fuertes. En este caso, miren, acá nos dicen que sí es, ¿no es cierto? Los instrumentos son válidos y el modelo está bien especificado. Nos vamos a basar en este, ¿listo? Esto lo voy a revisar enseguida, ¿sí? Ustedes lo van a verificar solamente hasta la relevancia del instrumento, ¿listo? Esto enseguida, mientras ustedes van trabajando, esto ustedes lo van a sacar de manera directa, ¿ya? Porque deberían coincidir, al menos si bien difieren, no debería ser por mucho, ¿ya? Entonces hasta acá me lo tienen que sacar. Esta prueba, por ejemplo, está de forma directa, se lo puede sacar de esta forma, ¿no? Veremos. Verificaremos nuevamente. En efecto es mayor, ¿ya? Entonces esto les voy a pasar, ¿listo? ¿Está? Hasta ahí trabajenlo, por favor, su ejemplo de la anterior clase, verifiquenlo uno por uno, ¿sí? Les voy a pasar esto. La del tipo de cambio. Exacto. De las damis. Listo. Hasta ahí trabajando, por favor. Solo tengo el Dufay. O sea, tengo el Dufay, pero ¿dónde estamos? Creo que era en el 73.